Pues empezamos nomás, Ok. salgamos nomás al aire. ¿Ya? Estoy Estamos. grabando. Vamos, un momentito. Faiz, ¿a ti te notifica en el Facebook cuando está Sí. saliendo al aire? Ya. Sí, estamos al aire, estamos al aire. Ok. Así que, bueno, saludar nuevamente este otro programa más de el teatro y la contracultura con las conversaciones del Riel, con las diferentes agrupaciones, compañías de teatro, y en algunos casos hemos conversado también con grupos de gente dedicada a la música, así que hasta el momento para nosotros ha sido muy enriquecedor esta instancia porque nos ha ayudado ya a esta altura con la cantidad de conversatorios que tenemos, hemos podido ver ya un panorama más o menos muy interesante de justamente la década de los años 80, y hoy día vamos a hablar con el Teuco. Esta es la primera etapa del Teuco, ahí ustedes me corrigen cualquier cosa. O sea, lo más viejo. Claro, claro. ¿Y cómo se llama? Y estamos muy contentos de volver a hablar con una agrupación emblemática, histórica, teniendo en consideración que nuestra premisa para estos conversatorios es la memoria. Es la memoria. Nosotros comenzamos en un inicio, nosotros mismos comenzamos escarbando en la misma historia del Teatro del Riel, porque se van incorporando nuevas generaciones, incluso para los mismos integrantes del Riel es importante escarbar hacia atrás, tener siempre presente el origen, tener siempre presente las convicciones de una primera instancia, y justo en ese ejercicio de memoria surge esta necesidad por ver, bueno, ya hemos hablado sobre el Riel, qué está pasando con el contexto, qué está pasando con todos nuestros compañeros, y más que nada eso, darle la bienvenida. Estamos con Carmen Diza Gutiérrez, Rosa Ramírez, Sandro Larenas, bueno, nos faltó Sergio Schmidt, pero bueno, son cosas más bien circunstanciales, así que le mandamos un saludo, y estamos con Ana María López de la compañía El Riel, y nuevamente también agradecer a Pío, que está ayudándonos desde los controles como todos los martes, así que, bueno, más que nada eso. Anita, te cedo la palabra para que iniciemos. Mire, en primer lugar quiero decir lo feliz que estoy de verlos a todos y de cumplir una vez más el objetivo de estos conversatorios, que partieron ahora cuando nosotros estamos cumpliendo 40 años como teatro, y queremos también dar a conocer a los más jóvenes de que en los años 80, en las épocas más difíciles, el teatro no paró, que fuimos creadores, que hicimos una resistencia artística, y que nuestras creaciones no se pueden perder, o sea, lo que hicimos en esa época no se puede perder. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a todos los colegas que han participado, a los músicos también, que nos cuenten cómo partieron, cuál fue la premisa para partir, la historia de ustedes. Eso es lo que quisiera partir con eso. Rosita, ¿quieres partir? Dele, dale. Rosita es la más vieja. De hecho, con la Rosita, Los dos, pues. sí, Ustedes dos. con la Rosita nosotros somos de los fundadores del Teuco. Ahí en la casa de García Reyes, entre Compañía y Huérfano. Una casa larga que tenía un patio al fondo, donde vivíamos todos en comunidad, como le gustaba al Andrés, ¿no es cierto? Y era un sector creativo, constante. Ahí partimos, veníamos de O Siglo XX, no sé si te acuerdas de la obra de Javier Echeverría, en el Galpón de los Leones,
veníamos de ahí con el cuestionamiento de qué mierda hacíamos. ¿No? Y me acuerdo muy recientemente la frase de Andrés que decía, si el público no viene al teatro, vamos nosotros al público. Sí. Y el público está en la calle, vamos a la calle. Y así partió el Teuco como teatro urbano contemporáneo en la calle, fundamentalmente. Y no nos iba mal, ¿eh? No sé, ¿qué recuerdos tienes tú, Rosita? Yo tengo recuerdos de haber pagado el arriendo de la pieza como 7 meses adelantado, con una gira que nos pegamos al Litoral Central, ahí el Quisco, que pasamos hartas penurias, hartos contratiempos, sobre todo con la policía, pero al final logramos el objetivo y logramos los permisos municipales y nos quedamos como 2 meses en una casa que no sé quién nos prestó la casa, que teníamos que comprar el agua y el gas nomás, y vivíamos como 16 en esa casa. Estaba el Andresito chico, estábamos con el sueño de Pablo, Sí. haciéndolo en distintas plazas. Y tengo aquí, fíjate, la dejé bien lejos aquí. Esta carpeta, el brillo, bueno, esta carpeta aquí contiene, mira, los recortes de diario, amarillos ya, y ahí, con esta carpeta nosotros nos presentábamos a los municipios, a los lugares que correspondieran para obtener el permiso para hacer teatro en la calle, en la plaza, en la costanera, en la playa. Y algunas partes nos dijeron que no, en otras nos metieron presos y en otras nos dijeron que sí. Permíteme contar la historia de eso. Nos habían tomado detenidos en el Quisco la noche anterior y a mí me tocó hablar con Estrella acá arriba, que al final terminó siendo un fanático del teatro de Pepe Vilar, que le encantaba Pepe Vilar. Y bueno, empezaba a hablar del sainete, bla, 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 de Lucho Córdoba, en fin, y nos enfrascamos en una conversación de teatro con el Paco. Y al final dijo, ya, váyanse. Tienen que presentarse al juzgado de policía local mañana a las 8 de la mañana. Así de palabra nomás. Nos fuimos con el Rodrigo Vidal, a la mañana siguiente fuimos al juzgado de policía local a presentarnos. Estuvimos toda la mañana hasta que el secretario del juzgado de policía local nos vio sentados ahí y nos dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Estamos esperando porque ayer nos pasó esto, tal, y nos dijeron que teníamos que presentarnos acá. ¿Ya? ¿Y el parte? ¿Cuál parte? No, tiene que venir con un parte, no puede ser así la cuestión. Ah, no nos pasaron ningún parte. Entonces ahí se va a la casa, pues. Ah, no puedo ir para la casa. Entonces, ya que estábamos ahí, andamos con un cuaderno universitario y redactamos una carta, una solicitud a la alcaldesa o al alcalde ahí del Quisco para que nos autorizara a hacer teatro ahí en el Quisco. Nos dijo que eso tenía que autorizarlo en la Gobernación Marítima en San Antonio. Salimos con Rodrigo Vidal, bajamos una escalera así como bien de cine, bajando las escaleras, pensando, y dijimos, vamos a la Gobernación Marítima. Vamos a la Gobernación Marítima. Tomamos una micro y nos fuimos a San Antonio. Llegamos a la Gobernación Marítima, ahí en la guardia, qué sé yo, decir, mire, que nos mandaron de la Municipalidad del Quisco a pedir un permiso acá, que nos tienen que acá. Nos hacen pasar a una oficina donde había una secretaria. No sé si se acuerdan de esas películas de los años 50 o 60 más o menos, en que los gringos ponían mujeres muy voluptuosas y muy arquetípicamente hermosas en las películas para reivindicar la guerra que estaban teniendo en Europa, la Segunda Guerra. Entonces, ese arquetipo frente a nuestros ojos, una teniente, una rubia como casi 2 metros, las piernas le llegaban como de los hombros al suelo, el típico imagen, la típica imagen. Bueno, le contamos toda la historia, no sé por qué razón la pillamos cooperadora y agarró el teléfono, llamó a la Municipalidad del Quisco, los subió y los bajó, que no le podían llegar y mandar ese tipo de problemitas, que eso estaban
autorizado a la municipalidad para solucionarlo, que la próxima vez se le iban a ver con ella, bueno, todo un asunto. A la misma carpeta que le acabo de mostrar, la agarró, dijo, tomen chiquillos, váyanse a la municipalidad del Quisco, y hablen ustedes directamente allá. Volvimos a la municipalidad del Quisco. Íbamos subiendo la escalerita que habíamos bajado anteriormente, y aparece el secretario de la alcaldesa con un papel timbrado, con membrete, con todo, autorizándonos a hacer teatro en el Quisco. Con ese papelito nos fuimos a otras municipalidades, Altao, Altavito, Las Cruces, todos esos lugares. En Algarrobo nos dijeron que no, y en Mirasol nos dijeron que no. Pero, Rosita, nos quedamos no sé cuánto tiempo ahí haciendo teatro en la calle con esa gestión. El momento que nosotros tiramos la esponja y no hacemos la gestión, no la jugamos, ahí queda la cuestión, no pasa nada. Bueno, eso, para empezar. Oye, ¿y de qué año estamos hablando? 80, 79, 80. 79. Oye, yo creo que, Sandrito, yo creo que es importante también destacar, aunque yo entré después que ustedes, yo no estoy como en el proceso cuando se inició, pero que esto se forma en su gran mayoría con alumnos de las Chile. Somos todos de una generación de las Chile, obviamente Andrés también venía de ahí, bajo la dirección y el liderazgo de él. De yo Andrés, no sé, por supuesto, sí. Estábamos como recién saliendo, bueno, yo entré un par de años después, pero no sé cómo se gestó esas conversaciones, o era porque por casualidad vivían todos juntos, porque ya venían arrastrando como una amistad también desde la escuela, pero yo entiendo que se formó también desde ahí, que es importante también decirlo, que éramos como la gran mayoría, digamos, aunque había bastante concepto ahí de comunidad con otra gente, pero de ex alumnos de la Chile. Exacto, ¿cierto? sí, la mayoría partimos ahí. De hecho, Andrés nos convocó a varios en una obra de Javier Echeverría que se llamaba Siglo XX, que se estrenó en el Galpón de los Leones. Él nos convocó, y a raíz también por ahí íbamos al taller 666. Sí. Era un deambular caminando por las calles de Santiago, tras comida, tras un vino, tras trabajo, tras ideas, en una vorágine creativa todo el tiempo. Estaba metido en eso. Y el Andrés fue el precursor, el guía, el motivador para meterse en esa onda, porque yo a nivel personal no lo habría logrado hacer como él tenía esa capacidad de aglutinar gente, de aglutinar muchedumbre. Sí. Oigan, y una consulta, estos primeros montajes, cuéntenos un poquito el contenido, de qué trataban, cómo iban creando la dramaturgia, cómo era la recepción del público de ese entonces. El público fantástico, la dramaturgia estaba cimentada en Andrés. Nosotros proponíamos ideas, yo una volada por ahí. Recuerdo que una vez leí Iván el imbécil de Tolstoy y le hablé de esa historia e hicimos un pequeño Iván el imbécil. Ahí estuve yo. Claro, Iván el imbécil. Claro, allá en Balmaceda, en el Persa Balmaceda. Claro. Sí. Entonces, mire, perdona, pero todo lo que ustedes cuentan, yo quiero hacer hincapié en que eso eran épocas de dictadura. Sí, se habla así muy, muy simple y todo, pero era época de dictadura y bastante feroz, ¿no? Sí. Y sin embargo, cómo fuimos abriendo caminos, ¿no? Entre nosotros, juntándonos, y me parece hay una anécdota que los jóvenes sepan que en dictadura pasaba todo esto. Sí. Hay una anécdota de Juan El Mundo González. Él atendía un kiosco en las mañanas, un kiosco del papá. En Mapocho. En Mapocho, ahí al lado, al lado del mercado, por ahí. Sí. Y en la tarde se iba a García Reyes a ensayar con nosotros. Y un día nos contó la historia de que había llegado un tipo con una carpeta, se había puesto al lado en el kiosco y lo había saludado, le dije, muy amable, buenos días, Juan El Mundo González,
tú eres hijo de tal persona y tu madre es tal persona, viven en tal parte. Y después vuelta a la hoja, Giannina Taloni, vive en tal parte, hijo de tal persona, y le leía el currículum de todos los integrantes de la compañía. Chao, chao, le decía, cerraba la carpeta y se iba. Un ejemplo, nosotros salíamos de la casa y partía un auto con vidrios polarizados y una antena cortita atrás en el portamaleta del auto. Varias veces a mí, esperando micro ahí en compañía con García Reyes, se paraban autos, bajaban el vidrio, me miraban, me levantaban las cejas y se iban. Además estábamos ahí en García Reyes, que un poco más hacia la Alameda estaba un cuartel de la CNI, ¿no? Sí. Sí. Bueno, uno, También varios. me gustaría agregar algunas cositas. Dele. Yo me acuerdo que, como dice Sandro, había un grupo de gente que vivía en esa casa de García Reyes, donde estaban ensayando una obra que se llamaba Oye, oiga tú, escrita por el Andrés, que era una ópera rock, Sí. que hablaba sobre el poder. Y cuando estaban a punto de estrenar, se le accidentó una actriz y no pudieron hacerlo. Y también debo decir que este tema del callejero ya andaba estaba dando vuelta en la cabeza de muchos de nosotros, porque con la Carmen Diza, con la Alma Bolívar y la Marcela Medel, a nosotros se nos ocurrió como tesis de título, somos compañeros del mismo curso, hacer una investigación sobre el teatro callejero. El Sí. teatro callejero en el mundo, y a mí me tocó el capítulo del teatro callejero en Chile. Entonces yo no estaba en el montaje del Pérez, pero pasábamos todo allá igual. Cuando al Andrés se le accidentó la actriz, fue como, bueno, han hablado tanto del callejero, porque conversamos sobre nuestra tesis, y era como el momento para hacerlo, porque nosotros, y la Carmen se debe acordar muy bien, cuando presentamos esta tesis de título, los académicos que estaban a cargo de evaluar este trabajo, nos dijeron que sí, que lo hiciéramos, pero que ellos no estaban disponibles para ir a ninguna calle a ver ninguna experiencia callejera. Ellos querían que esto fuera un trabajo teórico. Entonces nosotros experimentamos con la Disa, con la Marcela, con la Alma, Sí. nos subíamos a las micros, hacíamos Intervenciones. cosas, unas intervenciones tratando de Sí. acercarnos a todo el callejero, y se fue dando todo de tal manera que Andrés se quedó sin el equipo. Además también no teníamos espacio físico donde presentarnos. Es todo esto que finalmente se reúne y decidimos entonces hacer esta primera experiencia callejera que se llama El viaje de María, y que tiene que ver con un hecho histórico, ¿no? Que es el nacimiento de Jesús, pero visto a través de la mirada de este grupo de gente chilena, de este grupo de gente que vivíamos en una dictadura, de este grupo de gente que éramos bastante pobres en términos de ir a arrendar una sala de teatro. No era fácil, nunca ha sido fácil, hoy día tampoco. Y todo esto hace que nosotros nos juntemos, y habiendo una propuesta, como dice el Sandro, Andrés era un tipo que tenía 1000 ideas por segundo, y solo que después nosotros, de acuerdo a las ideas que él iba dando, las imágenes que nos iba proponiendo, va surgiendo esta historia, y contamos esta historia re linda, que era la historia de María y José. María a punto de dar a luz, estábamos en el mes de diciembre, estábamos muy cerca de la Navidad, por eso también se nos junta todo esto, y entonces contamos esta historia de María y de José buscando un lugar donde poder parir a la criatura, puesto que ellos también estaban escapando de un emperador. Entonces toda esta es la historia que hicimos nuestro primer trabajo, donde María la llevábamos en un burrito de madera con unas rueditas, y ahí arrastrábamos a la María y contábamos la historia. Una historia donde poníamos también en jaque el poder, donde poníamos en jaque también estas clases privilegiadas frente a esta otra pareja, que era una pareja de gente que andaba huyendo, que era pobre y que la mujer estaba a punto de dar a luz. Ese fue el primer trabajo que hicimos como callejero con Andrés, y después nos quedamos con el
el sueño de Pablo, que Andrés no lo dirigió, ese estuvimos a cargo de Juan Edmundo González, ellos dos estaban a cargo del equipo, y fue aquel trabajo que cuenta Sandro con el que anduvimos desde el Quisco a Yoyeo, porque Exacto. es cierto que no nos dejaron entrar a Algarrobo y todos sus alrededores. Yo no me acordaba que pedíamos permiso, yo siempre he sido absolutamente en contra de pedir permiso para hacer teatro callejero, porque Sí, sí me siempre he acuerdo de eso pensado que el perfectamente. teatro callejero, para compartir belleza, uno no anda pidiendo permiso, No, por supuesto. y aún así lo hacíamos, Mm. y esa es la gran lucha que hoy día existe con las municipalidades y también con el Ministerio de la Cultura, que se abran las calles para poder realizar teatro callejero y todas las manifestaciones artísticas que pueden ocurrírsele al grupo que sea o al individuo que sea. Entonces el tema del permiso no lo tenía tan presente, porque yo nunca pedí permiso para hacer teatro callejero, y cuando Sí, yo, hicimos muchos años después las bienaventuranzas, tampoco pedimos permiso ahí. no. Y también todavía estábamos en el marco de esta dictadura militar tan Sí. dura que nos tocó vivir. Cuando nosotros trabajábamos en el centro de Santiago, porque a mí me tocó trabajar, no estuve en esos procesos iniciales, pero cuando trabajábamos en la calle con Sandro, hicimos Iván el imbécil en la calle, hicimos Actos sin palabras de Beckett. También. Tampoco recuerdo que se haya pedido permiso, porque lo que recuerdo es que el Álvaro Jope era nuestro loro, y él se ponía en las esquinas para cachar si venían Claro, los pacos. De eso claro. tengo el recuerdo, no que nos hayan autorizado, porque estaba absolutamente prohibido cualquier expresión callejera. Nos llevaba, de hecho, una vez me acuerdo también haber ido presa, haber ido a esa comisaría de número 1, creo que está por ahí, por Santo Domingo. a esa. A lo mejor en la playa era distinta, no sé en esa época por qué, pero en el centro, por lo menos en Santiago, no era un riesgo, era como tirémonos a los leones y si llegan arrancamos, como los vendedores callejeros que cuando vienen los pacos agarran los bolsos y salen corriendo. Ese recuerdo tengo yo. Ahí en la primera comisaría estuvimos presos el día de Navidad. Sí, Sí, Estábamos con sí, el, con el, sí. con el cuento burrito. el burrito. Y Preso. estábamos todos metidos adentro de la sala de guardia, con los vestuarios, con Sí. el burro, con todo, metidos Con dentro de la sala de guardia. todo. Sí. Todo. Y los pacos no sabían qué hacer con nosotros, porque No sabían si sabían de qué pasarnos. acusarnos, porque no andábamos Claro. ni mendigando, ni prostituyéndonos, ni haciendo Claro, Nada. comercio no había ilegal, Nada. nada. figura legal, no había Sí, figura sí, legal. Pues, claro. sí. Porque la discusión que ellos tenían es que nosotros sí andamos vendiendo algo. Sí, porque pasábamos el sombrero. Pero ¿qué es lo que andan Claro. vendiendo? Teatro, le decimos nosotros. Ya, pero ¿y dónde está el teatro? Aquí está, aquí están los actores, las actrices, el El vestuario, burrito. el burrito, todo. Pero esto es el teatro, ¿sí? ¿Y ustedes lo venden? No, o sea, nosotros lo usamos esto para vender arte, para vender teatro. Fue un quebradero de cabeza y bueno, no entendían ni una weá. Sí, era interesante porque el público, como estaban prohibidas las reuniones públicas de más de 4 o 5 personas, estaban Claro. absolutamente prohibidas. Sí. Entonces el grupo nuestro, Andrés, siempre tuvo el gran anhelo de andar siempre con una pandilla de gente, una patota de gente. Entonces nuestros grupos siempre eran muy numerosos. Y a eso le sumas el público. El público, las primeras veces que llegamos, de hecho, siempre buscábamos como espacios, como emplanadas que fueran seguras para poder hacer nuestro trabajo, pero además para que el público también se sintiera seguro. Entonces nuestra primera experiencia fue gente muy temerosa que miraba desde un poquito de lejos, y con el tiempo esto duró como una semana, porque partimos como no sé, como el 10, el 15 de diciembre hasta el 24 que caímos presos. Y el público se empezó a dar cuenta que la única manera de poder llegar hacia el final de la obra es que cuando se empezaban a acercar los pacos, ellos hacían cadena con sus codos. Entonces costaba más que el paco nos pudiera apresar. Y ahí nosotros alcanzábamos a guardar nuestras cosas. Andrés Chico era el encargado de andar con la bolsa con las monedas, y el que más cuidamos era el Andrés, porque era el más niñito, pero además porque andaban las lucas ahí. Entonces el público siempre fue sumamente colaborador, Solidario. se la jugaba tanto como nosotros. Eso yo siempre lo tengo como un tremendo agradecimiento a la gente. Eran muy
muy valientes, muy aguerridos. Era la manera en que nosotros nos podíamos manifestar y contábamos con el apoyo del público. Sí, sí, sí. Esa Muy vez que nos bonito, llevaron sí. a la primera comisaría, nos llevaron desde el frontis del Banco de Chile, donde después se puso una pareja de cómicos ahí a contar chistes. Ahí estábamos haciendo la función y desde ahí nos llevaron. Y era la imagen muy significativa. José y María con el burrito adelante, custodiado por los pacos, y atrás un montón de público que iba detrás de nosotros, gritando, apoyándonos y gritándole cosas a los pacos. Yo recuerdo esa imagen, y llegando a la Plaza de Armas, cruzando la porque Plaza de Armas. nos quisimos ir ¿Ah? caminando y cruzamos la Plaza de Armas y empezamos a subir Sí. hacia la comisaría. Y de verdad era una fila larga de el burrito seguido por todos los actores y todos flanqueados por el público que Claro. iba defendiéndonos. Claro. Sí. Sí. Qué interesante. Bonita imagen, ¿ah? Bonita imagen esa. Sí. Sí, Ujú. sí. Sí. No, qué interesante escuchar también, porque yo creo que es bien importante ir escarbando en este proceso histórico de cómo estaba ese constante, o sea, como la relación en el fondo, la relación de ustedes, el público, y la posibilidad de que llegaran a desmantelar la obra los pacos. Entonces, esa relación Claro. yo creo que es muy importante de, de registrar, de decir que parte de la historia del teatro tiene que ver con ese enfrentamiento, y parte de una historia del teatro bastante reciente, además. Eh, si nosotros tuviéramos que hacer una cronología, empieza con la obra de María, ¿no? El viaje Ese, de María. El ese viaje fue de lo María. primero, claro. Luego viene Claro. Iván, el idiota. No, 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 no. el El sueño sueño de de Pablo. El sueño El de sueño Pablo de viene. Pablo, perfecto. Sí. A ver, cuéntenos un poquito más de eso, de cómo podríamos hacer la cronología. Yo estoy ahí en la duda. No sé si vino después del sueño de Pablo, vino Iván el imbécil, y después vino Beckett, final de partida, no, Acto ¿no? sin palabras fue lo Acto último sin- que hice. Perdón, Y acto sin palabras, sí. El Principito. Y el Yo creo que Principito fue después del acto sin palabras. No, yo creo que fue antes. Yo creo que Acto sin palabras. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba embarazada, yo trabajé hasta los 5 meses de embarazo en Acto sin palabras. Y ahí estábamos Ah, con la René, y eso sí. fue, sí, y eso fue lo último que yo hice. Yo alcancé a estar en esos 3 montajes. A mí me gustaría agregar una cosita dentro de todo lo que estamos hablando. Yo creo que esto parte antes. Y menciono las Chile, bueno, porque la mayoría éramos actores de las Chile, pero un poco uno siempre rememora lo que fue nuestra vida, o sea, considerando que vivíamos en plena dictadura, en un proceso súper duro para todos nosotros. La escuela de teatro se había abierto hace relativamente poco tiempo, porque había estado cerrada, Mm. pero tengo un hermoso recuerdo de lo que en esa época era el concepto de comunidad, el concepto de amistad como alumnos de una escuela. O sea, vivíamos en una etapa súper oscura de Chile. Sin embargo, el hecho de que Andrés, que el equipo, que la Rosa, que nosotros, que todos los compañeros de curso, unos más arriba, otros más abajo, existía un concepto de comunidad que era muy bonito. De partida, varios vivían en comunidades. Muchos, Entonces ya sí. un poco haciendo el paralelo con la relación de ahora, o de alguna manera, no es por pelar, pero de alguna manera siento que la Católica, que éramos como las dos grandes escuelas de teatro, no se movía tanto a ese nivel como corporativo como nosotros de comunidad. Tengo la sensación, pero como que también un poco partió de ahí todo. Veníamos de una escuela, conversábamos muchos temas, teníamos grandes intereses, no podíamos hacer teatro. Como dice la Rosita, también nuestro seminario de títulos estuvo basado en el teatro de la calle. Yo creo que un poco parte ahí como generación, que, bueno, ahora aparentemente las cosas están empezando a generarse nuevamente, este concepto de comunidad, de creer en lo corporativo, pero en aquel tiempo, bien llamativo. Ahora uno piensa en lo que era, y sin embargo nosotros éramos súper buenos compañeros, y conversábamos muchos temas políticos, filosóficos,
teníamos muchos sueños, a pesar de que estaba la cagada en el país. Entonces me da la sensación que de ahí se genera un poco, o sea, no podemos negar también todo ese periodo de escuela que tuvimos como alumnos, digamos. No sé si están de acuerdo o no, pero como que ahí, Sí. a mí me da la sensación que ahora ni un no sé, de la juventud de ahora, no sé, pues, me da la idea que con la tecnología, con todo, como que igual ha cambiado caleta. Súper harto. O Sí. sea, es otro mundo, y yo veo que ahora es otro mundo. Entonces, dialogar con la gente, soñar, conversar, yo creo que ahora me da la sensación, ojalá cambie, pero como que es mucho más difícil. Lo veo por mi hijo también, que tiene 26 años y que todas las comunicaciones son por internet, no conocís bien a las personas, no sé. Es un tema que para mí también creo que es importante recordar lo que fue ese tiempo bonito, digamos, para nosotros. La Sí, yo memoria. creo que uno de los grandes triunfos de la dictadura fue haber instalado el miedo y la desconfianza en nuestra sociedad, en nuestro territorio. Total. Y esa era una de las grandes conversaciones que siempre tuvimos nosotros. Y yo creo que fuimos súper afortunadas, nuestra generación fue súper afortunada porque éramos bien rebeldes, nunca acatábamos mucho lo que nos pedían. Me acuerdo que había surgido la ACU, que era la Agrupación Cultural Universitaria, donde también andábamos metidas, y era tan interesante porque existía la necesidad completa de que todo se tenía que hacer de manera colectiva. Y nosotros teníamos totalmente. esto como pilar fundamental en el teatro, que el teatro es colectivo. Para Sí, nosotros absolutamente. no es menor que sea de esa manera, que todas las opiniones son importantes, que todos aportamos, que hay montaje en que uno tiene más claridad y otro está más atrás, pero vamos todos caminando juntos. Y en el próximo montaje el que estaba más perdido ahora es el que lleva la pelota. Yo creo que esos son los grandes valores que nosotros fuimos incorporando en nuestro quehacer, y es lo que yo por lo menos hago hasta el día de hoy en el equipo. Y ahí no cabe duda que un pilar bien importante fue Andrés. Andrés tenía esa Total. capacidad de escuchar a todo el mundo, y si había una reunión o una improvisación y había alguien que andaba muy perdido, el Andrés le daba el espacio a esa persona y le preguntaba Sí. y lo incentivaba y lo estimulaba, y esa persona florecía. Yo creo que esa capacidad, ese tremendo maestro que tuvimos, nos facilitó nuestra creatividad. Él La nos acogida. entregaba Claro. y nos entregaba en el quehacer, no eran reuniones teóricas de nada, era en el quehacer que íbamos aprendiendo, incorporando una estética, un contenido, una ética de trabajo. Sí. Y Sí. Los yo procesos eran agradezco haber vivenciales. estado en ese momento. ¿Cómo decía Sandro? Que los procesos eran vivenciales. Sí, Mm. sí. Mucha, sí. mucha piel, mucha tripa había en los procesos creativos. Y en el Tengo esa proceso razón. también se fueron incorporando cosas. En nuestro primer montaje nosotros teníamos, era todo a nivel de piso, lo más alto era el burrito, donde llama nuestra Claro, María. claro. Después, con los años, empezamos a darnos cuenta que había gente que estaba, usábamos mucho la segunda altura. Yo me acuerdo que usábamos una serpiente, que era una caja, que Sí. para atrás teníamos como un resorte, y yo me encaramaba en los hombros, creo que del Juan Edmundo González, y hacíamos esta bicha para darle altura a las Claro. imágenes que queríamos Era como un compartir con el dragón chino. público. Exacto. Claro. Entonces fuimos incorporando de a poco todas estas herramientas que después están tan instaladas, ¿no? Pero al comienzo costaba, no teníamos tan resuelto todo, fuimos descubriendo muchas cosas, fuimos descubriendo que la historia tenía que ser sencilla, simple, Y rápida. profunda, y no podía durar más de 20 minutos porque el público no iba a ver la obra de teatro, el público andaba haciendo sus trámites. Se Claro. convertía en público en la medida en que eran atrapados por estas imágenes, por esta historia que estábamos contando. Pero la señora tenía que igual ir a buscar al cabro chico a la escuela, o hacer el trámite, o salir de compra. Entonces no le podíamos robar tanto tiempo. Y Claro. además porque era el tiempo que quizás le avisaban a los pacos que había un grupo de gente haciendo cosas Claro, extrañas en alguna parte.
Entonces nunca duraban más de 20 minutos y ahí teníamos que comprimir todo lo que queríamos contar. Y es para Sí. arrancar. Sí. Yo tengo la sensación de que con Andrés hizo lo que después vio con Laurent Mouchkine cuando se fue a Francia, a París. Ya lo hacía, él lo hacía ya acá. Sí, Sí. Sí. Lo mismo, sí, yo claro, pienso lo mismo. sí. Pienso lo Lo mismo. mismo Cuando Andrés fue becado a Francia, él fue invitado para ver teatro. Y él visitó varias compañías y finalmente se queda con la señora Laurent Mouchkine, porque también siento lo mismo que el Sandro. Andrés y nosotros andábamos aleteando buscando una metodología de trabajo, metodología que esta señora tenía sumamente codificada. Y eso hace que Andrés se quede allí. Y eso hace que después cuando vuelve y dice quiero seguir haciendo callejero, porque él traía esta guaguita recién nacida que nosotros acá la estábamos recién gestando. Entonces Claro. fue juntar dos cosas. Yo creo que Andrés reúne ambas escuelas, la escuela Sí. de la búsqueda y después cuando llega a esta escuela donde ya está codificada esta metodología. Sí, Pero sí. Había no, varias ideas que él había tirado antes y yo, bueno, yo no estuve en la Negra Esther, pero yo cuando vi la Negra Esther siempre dije, aquí está todo sí, amalgamado, todo el sueño de Andrés que muchas veces conversamos Sí. de la técnica, del mono, de la expresividad. la Entonces como que fue síntesis. un proceso que yo lo vi así, pero como así redondito cuando se llegó a la Negra Esther. Y Sí, lo otro que también quería agregar con respecto a Andrés, que yo entré después de eso, ya llevaba, nosotros estábamos sin trabajo con la Alma, entonces ella me menciona una vez García Reyes, esta comunidad donde está el Andrés, y nosotros partimos a decirle, Andrés, queremos trabajo. Y él nos acogió y dijo, ya, pues se integran al tiro. O sea, ni siquiera era un grupo cerrado, eran los 4 o 5 como se usa ahora las compañías, sino que también fue muy bonito cómo nos recibió. O sea, el que quería entraba y participaba y empezaba a construir el muñeco y empezaba a coser y empezaba a meterse en este proceso, pero abierto a la comunidad, el concepto de la comunidad que era maravilloso, que yo no lo he vuelto a ver nunca más. O sea, participar y tienes ganas, ven, nosotros te abrimos las puertas. En ese Eso era, momento la carne de soya era súper barata y la comprábamos por saco. Entonces el que podía conseguirse huevos era bendito. Si tú para 10, 15 personas, harta cantidad de carne de soya y 4 o 5 huevos. ¡Oh! Era un festín. Eso sí, 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 sí. Y lo otro Compañeros, también importante, que no solamente iban actores, iban poetas, iban sí, pintores, o sea, había gente de músico. arte que iba a esa comunidad y que participaba en esa comunidad, no solamente actores, eso también es Claro, un recuerdo, pero muy lindo de sí. la variedad de gente de arte que iba a esa casa. Era un lugar abierto, muy hermoso, sí, sí. compañeros, bueno, más ratito vamos a leer todos los comentarios que nos escriben las personas que están viendo este programa, pero hay una pregunta que viene de Andrés Peña. Él dice, ¿recuerdan algunos profesores y o actores mayores que influyeron en su búsqueda del hacer en la calle? Pienso en Oscar Estuardo, por ejemplo. Sí, en mi sí, caso personal, en nuestra búsqueda, como a mí me tocó hacer el teatro callejero, el capítulo del teatro callejero en Chile, era de cajón que me iba a encontrar con los cabezones de la feria, que era un trabajo que hizo la señora Nene Aguirre, donde su grupo que se llamaba Teatro no sé qué, ella reunía a actores profesionales y muchos pobladores y pobladoras. Fue un teatro popular que ella hizo y que era un trabajo eminentemente político. El teatro callejero es político. Y en el caso de ella, para mí fue un tremendo aporte. Y también buscando hacia atrás, llegué a comienzo del siglo pasado con don Luis Emilio Recabarren, quien Sí, también tenía como herramienta educativa y de agitación el quehacer del teatro callejero.
Cuando tú te vas encontrando con eso, en realidad lo único que haces es hacerte responsable de algo que hay que seguir haciendo, ¿no? Yo nunca me he sentido que inventamos nada. Nosotros fuimos recuperadores del teatro callejero. El teatro callejero ha estado presente siempre, de mil maneras. Quizás en algunas oportunidades ha sido más estético, porque hay gente que maneja esos conocimientos, pero hay personas que quizás nunca pasaron por una academia, nunca hicieron un taller, y frente a la necesidad de expresar una idea, una ideología, un contenido, echan mano al teatro callejero. Entonces, para mí son los tremendos impulsores, es como una base fuerte para poder seguir haciendo lo que había que hacer. Mientras nosotros estábamos con el Teuco, además surgió en alguna parte por Temuco el Andrés Pavés, en alguna otra parte también. apareció el Roberto Pablo. Entonces, no es que hayamos sido los únicos que andábamos haciendo estas cosas, sino que lo decía la Disa hace un rato, también responde a un momento histórico preciso. Había que hacer lo que había que hacer, con sala, sin sala, con lucas, sin lucas, con presupuesto. Hoy día se parte siempre hablando del presupuesto. En nuestra época era lo que menos pensábamos y vivíamos de esto, ¿eh? No hacíamos otra cosa que no fuera teatro. Entonces, para mí esos son mis pilares, mis impulsores. Nosotros trabajamos con el hijo de Óscar, Miguel Estuardo, también estuvo en nuestro proceso, también era habitante de García Reyes. Sí. Y por supuesto que tienen que haber influenciado, así como hay otros profesores que no voy a nombrar, que me servían como contraste. Todo lo que no hay que hacer en teatro es lo que aprendí con tal o cual profesor. Claro. Por eso yo, haciendo memoria, Óscar Estuardo sería como el único que podría haber influido algo en el quehacer de callejero, pero del resto no. Era muy nuevo, sí. Cri-cri, De hecho, cri-cri. sí. Sí, era muy nuevo. No estoy segura, pero creo que Víctor Jara también tuvo algo que ver con los cabezones o estuvo en alguna cosa callejera antes que nosotros, o me estoy equivocando. Yo no lo tengo en mi tuvo... registro, pero Víctor Jara, dime que no hizo. Sí, yo creo que era también él parece que algo puede haber tenido puede haberlo hecho, en las etapas previas. José Sosa estuvo ahí, si no me equivoco, también en los cabezones. Sí. Tepa se llamaba el grupo de la señora Nene Aguirre, Teatro Tepa. Popular. Sí. Sí, la Nene. Oye, ¿y nos pueden contar un poco de qué trataban las otras obras? Pablo, para que la gente sepa más o menos cuál. El sueño de Pablo era básicamente el idealismo, no era el idealismo, es el ideario de una sociedad mejor y la paz y el amor, digamos. Yo recuerdo una canción, era ahí la canción del Iván Torres, que la compuso como en 5 minutos, que el amor. Y partió el Iván Torres, que es el amor está, no me acuerdo ahora la melodía, pero la compuso ahí. El Iván Torres ahora está en Brasil. Yo no me acuerdo mucho me acuerdo del María, sé que en el Pablo, el Sandro lo debe mucho más claro que yo, porque si mal no recuerdo, tú hacías a Pablo, así que te tienes que recordar. Pero en general eran historias que estaban basadas, tomábamos como una imagen, siempre trabajamos con hartas imágenes, una imagen que podía ser de un personaje en particular o una situación en particular, y que siempre estaba súper enraizada y alimentada por lo que nosotros estábamos viviendo en el momento. Siempre estábamos hablando con respecto al poder, a los privilegios, a la represión, eran los grandes temas, al desprecio por la gente que es distinta a una forma a un comportamiento social que siempre proviene desde las estructuras de poder. Ese eran por lo menos lo que yo recuerdo de mis trabajos en el callejero. Yo estuve en los primeros 2 montajes, después me retiré un rato y después volví para que hiciéramos Las Venturanzas y otra obra que no recuerdo ni cómo se llama. Y después ya me quedé trabajando con Andrés en el Gran Circo Teatro. Claro. Fueron 8 años más o menos en que se hizo harto trabajo. Y como dice la Disa y el Sandro,
no eran grupos cerrados. La gente No, que para quería nada. participar, lo único que tenía que tener era la capacidad de trabajo. Y Sí. De hecho, punto. circuló mucha gente, pasó mucha gente. Sí, Sí, Mucha. mucha gente. Yo en un momento me tuve que retirar, sí, por razones de familia. Se anunció mi hija y después se anunció mi hijo y dije, no, aquí tengo que pechugar, y además surgió la instancia del doblaje de película, que estaba en ciernes, y empecé a meterme en eso y me agarró la máquina y me creció la guata y ahí se fue a la chucha el santo. No, tengo un serio cuestionamiento que en algún momento, no sé, se lo comenté al Andrés, de un asunto de que yo admiraba en él la consecuencia. A pesar de todo, era consecuente con lo que él quería, con lo que él hacía, y eso es, pero formidable. Cosa que yo, por ejemplo, creo que no tuve. Me acobardé, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Reconozco que el miedo operó en mí una suerte de cautela rara. Entonces, y además, claro, una justificación, había que alimentar a mis hijos, en fin. claro. Puede ser entendible, pero en mi foro interno tengo una suerte de contradicción con eso, que podría haber seguido yo con André y con la Rosita y con todo lo que pasó después. Y pasó mucho, pasó más de lo que pasó con nosotros. Nosotros Sí, 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 hicimos el sí. 0,3% de toda la obra de André. Yo estaba en Hoyo, Oiga y Tú, también con la Janina y la René Ivonne Figueroa. Hicimos hartas cosas con el André. Muy, muy buenos recuerdos. Bueno, eso. Sí. Compas, y se habla de tres etapas en el Teuco, donde primero la configuran ustedes con Andrés Pérez, luego la lidera Juan Edmundo González, Sí, y posteriormente toma se podría decir de alguna manera, esta posta Roberto Pablo. Eh, ¿Hasta cuándo dura la primera parte a la que hacemos mención que vendría a ser esta parte, esta primera etapa, que es con usted y con Andrés Pérez? Yo creo que yo siempre tengo la referencia de mis hijos. La Eva nació el 82, por lo tanto yo terminé con Actos sin Palabras, que fue el año, claro, 82, 81, 82, y de ahí no sé exactamente qué se siguió haciendo, porque yo ahí también me desvinculé. creo que del 78, Rosita, 78, No, 79. nosotros partimos el año 80 con Andrés. Nuestro primer trabajo fue el año 80. Pero ¿cómo Eh, hicimos tanta cosa en tan poco tiempo? sí, sí, sí. Sí, Sí, porque sí. Andrés cuando Tantas. sale de la escuela el 79 se va al teatro itinerante, estuvo 2 años y poquito, y cuando se retira del itinerante, que es el 80, empieza a trabajar con este montaje, esta ópera rock, que finalmente Claro, deriva en El Callejero. Y claro. después Andrés se va el año 83, si mal no recuerdo, se va becado a Francia. Sí, Entonces, sí. entre el año 80 y el año 83, Andrés con el mundo siempre estaban trabajando bien en conjunto. Cuando Andrés se va, yo también yo no estaba haciendo calle. Lo último que hicimos fue Las Bienaventuranzas, que es a propósito de ese trabajo y del Lautaro que Andrés becado para que vaya a ver teatro a Francia. Y después yo me retiré y me puse a hacer otras cosas en compañías independientes y a dar la hora en hartas compañías. Y Por cuando ahí Andrés parece que fue, vuelve, sí, sí, ahí y cuando terminó. vuelve Andrés el 88, o el primero el 87, a hacernos talleres, el 88 ya empezamos a montar la Negra Esther. Y el Allende Es no fue posterior antes, a la Negra, es la obra que le posterior, sigue la Negra Esther. que fue un Sí, trabajo bien bonito también, sí, 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 hermoso. súper lindo. Ay, yo tenía la idea que era anterior, fíjate. Claro, que ahí vino la otra etapa de Andrés, ya su madurez y el equipo y Sí, todo, con la sí. negra, sí, sí. O sea, Cuando ustedes hace tuvieron... un rato, perdón Anita, No, dale, está bien. que No, quería decía, preguntar... dale, Dale dale. nomás, dale nomás, Rosita.
No, era agregar en términos de que en algún momento se mencionó que Andrés, claro, ya andaba buscando, con este equipo, andaba pesquisando una manera de hacer teatro callejero, y cuando digo sí, él encuentra en Francia esto codificado, yo me alcanzo a dar cuenta que nosotros ya hablábamos de la emoción pura, ya hablábamos del gesto, ya hablábamos del maquillaje de máscara, y ya Sí. hablábamos de que la historia, que es importante contar historias. Nosotros siempre contábamos una historia, la que fuera. Sí. Y esas son las cosas que después, como dice la Disa, se ven sumamente plasmadas y ya más Sí, ya está. madura en Más la madura. Negrester. Sí, 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 sí. sí, totalmente. Sí, sí. Anita, ¿algo ibas a decir? Sí, pero era más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que para nosotros es tremendamente interesante escucharlo de la época que partieron, porque yo llegué el 83 a Chile y bueno, y el Riel se había formado el 81, ¿no? El 81 partió el Riel y yo entré al Riel el 85. Y había escuchado de este teatro, pero no tenía idea de todo lo que habían hecho, porque esa es una realidad, o sea, ¿para qué voy a mentir? Para mí siempre fue un interrogante, a ver qué se había hecho desde los fines de los 70, que yo sabía que se había hecho teatro, pero no tenía idea de este teatro, solo lo había escuchado de nombre, pero me parece súper interesante porque tal como dice la Carmen, hicieron tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo, sí. Sí, porque, digamos, se empieza, yo creo que uno va tomando lo que ustedes dicen, el ideal, lo que uno quiere hacer, lo que uno siente, porque también, digamos que a pesar de todo lo que estábamos viviendo en ese momento, todavía era otro Chile, ¿no? Que es lo que Sí, nosotros echamos de menos ahora. sí, Sí. Era exacto. absolutamente otro Chile y todo eso que se vivía en la escuela y todo eso ha cambiado, pero era porque en ese momento era un Chile solidario, a pesar de todo, un A Chile pesar de todo. cariñoso, respetuoso y, y de puertas abiertas todavía, a pesar de todo lo que se vivía. Entonces me parece Sí. súper interesante todo lo que ustedes cuentan, las anécdotas, todo, porque para ubicarlo en el momento que estábamos, cuando estaban pasando cosas tan terribles, Tan sin terrible. embargo, cómo se pudo sacar de ahí, de ese nido, el huevito que nosotros nos iba a hacer crecer la creatividad y que ya no hablemos más del apagón cultural, No. porque ese es un error enorme. Ujú. Aquí no hubo apagón cultural. Quizás no teníamos plata, no teníamos sala, pero el apagón Yo creo cultural que, yo creo que nos cortaron la luz, pero se encendió igual. Exacto. Igual. Claro, bajaron la palanca, pero nosotros teníamos fuego interno, teníamos luz propia, que imposible, el arte es imposible apagarlo, es imposible. Sí, porque la creatividad no se puede apagar, porque existe. No. Además, nosotros en el Riel que visitábamos tantas poblaciones, que hemos recorrido Chile, siempre encontrábamos una creatividad enorme en la gente. Ujú. Y se basaban incluso en las cosas que nosotros hacíamos. Les daba como valores y empezaban a contar sus historias y eran unas obras de teatro en sí mismas, ¿no? Y yo creo que a ustedes les debe haber pasado lo mismo, porque cuando se trabaja en la calle uno escucha muchas cosas. Sí. Y a pesar de que no hay tiempo de conversar porque te van a llevar preso, etc., pero uno escucha cosas. Y ese es uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajador, de este trabajador del teatro, del Existen arte. muchas maneras de escuchar. Uno puede escuchar con los ojos, puede escuchar con la piel, puede escuchar con el alma, evidentemente puede escuchar con el oído, pero hay muchas maneras de escuchar. La gente cuando camina también te habla. Hay tanto que poder analizar del comportamiento social, de la interrelación social, de la Sí, salud social. yo tengo recuerdos también, lo que decía la Rosita, es re importante de la gente. Tengo recuerdos, yo no sé exactamente qué obra de las 2, 3 que hice, pero de gente que lloraba, del público, que se Sí. emocionaba y que nos abrazaba en una obra hecha en poco tiempo
pero no sé, estaban ahí los valores, no sé, pero había gente que se ponía a llorar. Había gente que Era nos seguía, que nos Sí, seguía. Hacíamos una función en un lugar, nos trasladábamos un par de cuadras sí, y nos seguía seguía, a la siguiente función. sí, Y se repetía en la función y se repetía en la función. sí, y se emocionaban Sí, y, sí. y yo me acuerdo de eso, era muy especial, muy especial. Sí. Yo quiero rescatar algunas cosas eh, de lo que he escuchado, pero que también nos afirman más en la convicción de hacer estos conversatorios basados en este periodo específicamente, que son los años 80, porque se reiteran algunos contenidos, y eso es justamente lo que nosotros, en el fondo, vamos descubriendo con las conversaciones de lo que ustedes nos van entregando. Por ejemplo, me llama mucho la atención y creo que es muy importante tomar en estos tiempos cosas que dice, por ejemplo, Rosa, con respecto a la necesidad de hacer arte, a pesar de el financiamiento, a pesar de la producción, porque en el fondo estamos muy supeditados a a condiciones que son bastante, o sea, que son favorables, y a veces sin esas condiciones esperables, las cosas no se hacen. Sí. Entonces yo creo que es importante tomar en estos tiempos estos relatos porque eh, se repite, por ejemplo, en otros conversatorios lo que ustedes comentaban de la ACU. Se repite lo del taller 666. Por ejemplo, el segundo conversatorio que hicimos era un grupo que hizo Teatro Invisible, que proviene del taller 666. Sí. La semana anterior tuvimos, por ejemplo, un conversatorio de gente de Peñas, y hablaban de los sindicatos, Serrano 444, bueno, hablábamos de... Entonces, yo encuentro que lo que ustedes cuentan es muy interesante por eso, porque nos permite entender con mayor cabalidad en esa precisión cronológica de los eventos, de las acciones, de los hitos que ustedes van relatando, este panorama que estamos dibujando en su totalidad. Así que yo creo que eso es algo que quería comentar y rescatar y agradecer también de este conversatorio también. Más que nada Sí. eso. Y bueno, y también concluir que hay elementos también que se dan y yo creo que es indudable que uno ya lo sabe, en el fondo, por cómo lo ha retratado la historia, que también hay un liderazgo importante, hay una dramaturgia, y también se da el fenómeno que decía Sandro, bueno, decían todo en el fondo, de diferente manera, que es la solidaridad, es la colaboración, que son esos elementos que de alguna manera se entrelazan. Sí. Eh, El amor en su mejor expresión. claro, sí, sí, sí. Eso es lo que nos movía a todos, ¿no? Era eso, Ujú. el amor solidario. Lo otro que yo recuerdo de ese tiempo es que yo antes de entrar a la escuela, yo hice teatro en una vicaría. No sé qué habrá ocurrido con las otras vicarías, pero de hecho mi hermano cuando estuvo en Cuatro Álamos tenía que ver, porque yo estudié en el Darío Sala, gran liceo Darío Sala. Entonces, ya en esa época nosotros con el Omar empezamos a hacer teatro en la Vicaría Sur. Y por ahí, por allá lo agarraron, lo pescaron, porque en ese momento, de alguna manera, no sé las otras vicarías, los otros sectores, pero la iglesia, parte de la iglesia, no solamente con la Vicaría de la Solidaridad, sino que también estaba trabajando desde la cultura. Y nosotros en Vicaría Sur se trabajaba música, yo conocí también a harta gente de arte en esa época. Entonces, también era como un mundo que se estaba empezando a abrir o que la iglesia estaba empezando a acoger, porque piensa tú que eran las primeras expresiones artísticas después de todo lo que había significado de la raza inicial, post, digamos, de hace algunos años atrás de la dictadura misma, del septiembre del 73. Entonces, yo no sé si ustedes saben algo de eso, pero la iglesia también estaba empezando a gestarse, estaban empezando a gestar movimientos artísticos bajo el alero de las De la iglesias. vicaría. Sí. De hecho, yo fui a pedirle ayuda al cura con el que trabajábamos con Omar en teatro
para que me ayudara a encontrarlo cuando él estuvo en ese tiempo, un tiempo desaparecido, unos días desaparecido. Entonces, también en las iglesias se estaba gestando esa, o apoyando por lo menos el arte, el teatro. Sí, yo creo que en algunas parroquias también, ¿no? Sí, sí, en la sur por lo menos yo estuve trabajando. Y habían parroquias chiquitas donde Sí. los jóvenes se juntaban a tocar guitarra, a cantar, a salir Sí. un poco del horror que se estaba viviendo, porque de verdad en esa época era todo tan confuso, tan extraño y tan terrible, ¿no? Porque tú dices, mi hermano, claro, y de repente la persona no llegaba a la casa y no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que es muy valioso también eso de recordar, porque eso también es parte de la memoria, ¿no? Yo trabajé mucho en La Victoria, y haciendo teatro, incluso seguía a los que se llevaron para el norte, porque ahí la iglesia era muy importante. Yo aquí también en La Legua, las pequeñas parroquias que se abrieron para el arte, porque se vio que la gente también descansaba un poco de todo esto. Y todo el interés que había. Aquí en La Legua había un poeta que era filólogo, que era el poeta de La Legua, Víctor Hugo, y hacía poesía en otros idiomas y se llenaba la parroquia, ¿no? La gente iba a escuchar, cosa que ahora no pasa, no pasa, pero en esa época no era, las parroquias fueron un refugio también, y eso no hay que olvidarlo. Sí. No, y ya era peligroso, ¿ah? Porque el hecho de que tú estuvieras haciendo teatro en una parroquia, igual estaban súper atentos los CNI, los pacos, los milicos, a lo que estaba pasando en esa parroquia. No, o sea, por eso esos pequeños movimientos que partieron, ya era un riesgo tremendo estar ahí. O sea, yo tengo ese recuerdo también, no era fácil para la parroquia apoyar y que esto se hiciera y la gente se juntara a tocar música y todo, era peludo igual, era súper peludo, sí. No podía haber ninguna manifestación artística de ningún tipo, era muy tremendo, era tremendo. Entonces empezar a aparecer así como hormiguita, empezar a hacer cosas, siempre estaba ahí asustado igual, era difícil. Con respecto a lo que decía la Ana María de esa, que hay que dejar de hablar del apagón cultural, es verdad, yo creo que cualquier manifestación artística tiene que ver con el mundo interior de las personas, no solo el teatro, todas las manifestaciones artísticas. Y mientras haya un ser humano, va a haber arte. Ese ser humano va a querer manifestar algo que está en su mundo interior de alguna manera, a través de una percusión, a través de un movimiento, a través de una palabra, de una personificación, a través de algo. Entonces, es difícil, jamás va a desaparecer el arte y eso es maravilloso, porque han pasado un montón de años desde los 80 al día de hoy, y hoy día no vamos a decir que contamos con muchas mejores condiciones. O sea, No, hoy día es sumamente peligroso. Hoy día también vivimos amarrados casi que a los fondos concursables. Nosotros tenemos la escuela de la autogestión, que la encuentro súper buena escuela, pero yo a esta altura de la vida digo, el Estado tiene que hacerse cargo de lo que la creatividad de los trabajadores del arte. No podemos vivir eternamente colgadas de los fondos concursables, no corresponde. El Estado tiene que hacerse cargo. ¿Cómo? Tenemos que pensarlo. Y para pensarlo tenemos que estar de alguna manera organizados. Yo veo lo que pasa hoy día y a mí me da mucho gusto saber de que hoy día sí se hace harto teatro en la calle y que son cabros, de preferencia cabros con hartos problemas económicos. Entonces ellos sí tienen esa capacidad de trabajar como trabajamos nosotros, llevando el vestido de la abuelita, el palo que sobró en la casa para hacer lo que hay que hacer y coser a mano, porque no todos tienen máquina de coser, hacer lo que hacíamos, se recicla harto hoy día para hacer callejero y hay callejero. Yo he tenido algunos intentos de conversación porque son temas que no le interesa a la institucionalidad con respecto a qué se hace con el teatro, hablando concretamente del teatro callejero.
y no hay ninguna intención. Nosotros no podemos esperar que nos vayan a generar los cambios ellos. Los cambios tienen que ser de nosotros hacia afuera y seguir agarrándose los espacios, seguir saliendo a la calle, seguir haciendo lo que siempre hicimos, porque hoy día también es difícil. Hoy día dedicarse al arte popular es muy complicado. Si tú no estás metido en los centros de poder o estás con un rostro famosito o con las cosas que todos sabemos, cuesta. Hoy día carecemos de lo que es la difusión. Cuando no hay difusión, el día níspero, la señora de la población 4 se va a enterar que vino un grupo teatro. Y Sí. va mucha gente a hacer teatro en los sectores populares, pero la difusión hoy día no existe. Hoy día, nómbrame un espacio de algún medio de comunicación que hable del teatro popular. No existe. Y No. cuando salieron esos capítulos que nos fue hace mucho de mierda, 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 puta, a los pobres buenos les llegó un montón de para de carro porque es imposible en 4 capítulos contar toda la historia. Pero Claro. entonces no tenemos que esperar que haya un puro grupo, tienen que haber 7, 8 grupos productoras, bueno, y ahí tenemos que exigirle, contemos nuestra historia de verdad, porque así como estamos nosotros, el Teuco, también hay otro montón de grupos que quizás no tuvieron un Andrés Pérez, pero tuvieron un grupo Sí. súper valiente, súper aguerrido, súper estético, y que no lo conocemos. Y debemos darnos esa tarea de conocerlo, de estimularnos, porque esto es una cadena, pues si nadie está inventando nada, estamos todos recuperando cosas, historias, episodios, pero Bueno, el apagón cultural no les va a funcionar. Mientras No, haya una no. persona que tenga, Claro. que esté viva, no les va a funcionar. Hay mucha gente como la Churra, como el Horacio Videla, como la Pato Gallina, como toda esa gente sí. que ha Y fíjate seguido. que yo ni siquiera estoy pensando en los famosos, porque todos esos están famosos. Yo estoy pensando en Bueno, grupos que nadie conoce. O sea, uno va a una sí, po. población y dice, oye, pero mira, vaya a Puerto Montt, hay un grupo. Vaya a Villarrica, Sí. hay 4 grupos. Vaya a Arica, hay 3 grupos. Y en todos lados está lleno, lleno, lleno. Entonces, cosa de estimularnos entre todos y los que ya estamos viejos, ir entregándole también la posta y lo que uno fue aprendiendo. Esto que ustedes hacen, Fais, Ana María, es súper valioso. Es valioso porque ustedes están tomando la posta de grupos que quedaron por allá atrás y que hay que traerlos. Estamos acá, yo peino canas hace harto rato, decidí conocerme con mi cabello, entonces decidí tener mis canitas, me aburren, ¿ah? ¿Qué quieres que te diga? Pero nosotros ya andamos casi yendo, no tenemos que tener nuestras maletas listas porque en cualquier momento nos vamos a ir al otro mundo. Entonces tenemos una responsabilidad con nuestro país, porque yo no hago teatro solamente para que me aplaudan, hago teatro porque es importante, porque de alguna manera uno transmite contenidos, porque de alguna manera uno sacude a algunas personas, de alguna manera uno va y le entrega, no sé, te ve una niñita de 7 años y en 10 años más está estudiando teatro porque se enamoró del teatro por ver a alguno de nosotros. Entonces esa es nuestra labor hoy día. Yo les doy las gracias a Fais, le doy las gracias a Ana María, es un trabajo muy bello lo que están haciendo, de mucho compromiso además con el oficio, un oficio que es ninguneado, un oficio que de pronto le ponen un montón de etiquetas. El teatro es teatro, hagámoslo como queramos, buen teatro, con contenido. Y dentro de ese buen teatro y con contenido también es una bien frívola. Pero chucha, hay que hablar de Sí. todo, pues. Y el público Sí. que es inteligente va a decir, no, yo prefiero a la Ana María López, bueno, y no esta otra mina. Es así. Claro, pero la elección, pues, elige. ¿Sí? Claro. Pero mira, tal como dice Rosita, no estamos viviendo tiempos alegres, ¿no? Y nosotros como Riel habíamos iniciado una gira por las juntas de vecinos antes del estallido, donde dijimos, vamos a las juntas de vecinos para que la gente salga de sus casas, que se junten otra vez, que esos lugares que hay de juntas de vecinos están vacíos, que se junten. Y bueno, en el estallido también seguimos y hasta que llegó esta pandemia, nosotros incluso empezando la pandemia ya alcanzamos a hacer una función en un consultorio. Pero ¿qué pasaba? Que era una obra que nosotros estrenamos el año 87 sobre los pescadores, que Pinochet en esa época empezó a vender la costa
y la gente quedaba sin casa, que ahora se está repitiendo además. Y cuando dimos la obra en las juntas de vecinos, también la gente terminaba llorando, ¿no? Y nos abrazaba, era como volver atrás, porque uno decía, bueno, quiere decir que la estamos pasando mal, y que estamos llegando de alguna manera, y que estas cosas son vigentes, ¿no? Que una obra que se estrenó el año 87 y que ahora la estamos dando nuevamente, y la gente siente eso. Entonces me parece que seguimos sin apagón cultural, que nosotros seguimos aportando todos, de una u otra manera, algunos enseñando, otros contando. En este encuentro hemos recibido compañeros que realmente ya nadie se acordaba, y nosotros hemos empezado a buscar, porque también para nosotros ha sido difícil ir buscando a ver a quién invitamos, y para ir llenando estos espacios, porque en este país la memoria es terrible, ¿no? Sí. Los más jóvenes no tienen memoria, ¿no? Pareciera que todo partió de cierta parte para adelante y de atrás nada, ¿no? Pensando en los años del Teatro de la Chile, uno dice, pero están olvidados, ¿no? El otro día estaba leyendo Pedro Hortu, que fue mi maestro, y yo decía, pero ¿quién habla de Pedro Hortu ahora? Nadie, ¿no? Y fue fabuloso, él es un tipo magnífico, un maestro, y así van maestros, y nadie se acuerda de ello. Por eso que nosotros decidimos celebrar estos 40 años con todos, ¿no? No solo nosotros, sino que con todos, para poder hacer un recuento de que esto no empezó ahora, que esto empezó de antes, y antes también, porque nosotros hemos sido como seguidores de lo que se hacía antes, como decía Rosita. Entonces me parece que todo esto ha sido muy enriquecedor para nosotros, y espero que para mucha gente que nos sigue en estos conversatorios también sirva, ¿no? Para hacernos una imagen de lo que ha sido la historia del arte en este país en tiempos difíciles. Tal como digo, porque no hay que olvidar que eran tiempos terribles. Si quieren agregar algo más, estamos dispuestos. No sé. No sé, Mira, nosotros cuando murió el Andrés, nuestro primer trabajo, una vez que Andrés ya había muerto, fue un teatro callejero que se llama Estanislao Lao, ¿qué es lo que te ha pasado? Y es una obra profundamente melancólica porque nos sentíamos súper huérfanos. Y fue tanto así que ninguno quiso asumir ni la dirección ni nada. Entonces un trabajo sumamente colectivo. Y una vez que ya lo teníamos realizado, dijimos ya, vamos a la Plaza de Armas, y nos fuimos, y por supuesto nos echaron antes, que nos vieron poner cosas en el suelo y nos corretearon. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde no hay pacos? En las poblaciones no entran los pacos. Entonces hicimos un recorrido por todo la zona sur con esta obra, y nos pasaron cosas impresionantes, y ahí es donde uno dice, hay que hacer teatro siempre, siempre va a haber alguien que lo necesita, que lo quiere. Nosotros hablábamos en esta historia de Estanislao Lao, que era un poquito también pensando en el Andrés, en estos héroes que son más anónimos, y que eran pequeños actos de buena voluntad, de generosidad de parte de hombres o mujeres. Y cuando terminamos la obra, como te digo, nuestro único, lo que pedíamos, porque empezamos a buscar algunas organizaciones, era que nosotros hacíamos una función en un lugar, ponle que llamamos San Miguel, nos metíamos en una plaza a través de una organización y le pedíamos que nos dieran almuerzo. Después nos íbamos a almorzar y después íbamos a otro, en la misma comuna, a otro lugar. Pero nos dimos cuenta que no nos servía, porque siempre hay muchas ganas de conversar con la gente que nos llevaba. Entonces hacíamos 3 funciones en 3 lugares distintos de la comuna, y después nos íbamos a comer, a tomar un té con la gente. Pero nos pasaba que de repente, y voy a contar 2 historias que son muy lindas, una vez llegamos a un sector y nos estaban esperando la organización, y nos dijeron, ya chiquillos, sacamos los megáfonos, ustedes sacan el de ustedes para empezar a megafonear y que llegue el público. Y nosotros nos miramos, en verdad no teníamos megáfonos, y somos re pobretones, no nos creen, pero es verdad. Y en esta organización tenían 2 megáfonos. Ellos
era una ONG que los había apoyado, les había mandado de regalo un megáfono y ellos entre medio habían comprado otro. Y nos dieron uno de regalo, y cuando nos entregaron esto dijimos, pero no, nosotros podemos comprarlo con el tiempo, y dijeron, no, nosotros se los queremos entregar como para compartir. El día que ustedes se compren uno, comparten el que nosotros les regalamos con otros grupos, porque estos son herramientas necesarias para trabajar. Y en otra ocasión nos pasó que terminamos nuestra obra de teatro y había un señor que vendía completo en una esquina y nos invitó a tomar un tecito con un completo. Y éramos 14 personas, entonces era mucha, era pedirle demasiado. Le dijimos, bueno, que vayan 3 o 4, conversen con el caballero y nosotros acá vamos desarmando. Y el caballero dijo, no, yo quiero que vayan todos. No, pero es que somos muchos, ya pagamos la mitad. No, no, si yo quiero que ustedes vengan. Y fuimos y éramos los 14 completos, 14 té, los actores en general somos hambrientos, así que por ahí alguien se repitió el completo y no nos recibió nada de plata. Y después nos mirábamos y decíamos, sí, pues este también es un Estanislao Lao, también está siendo generoso con una comunidad teatral que él se da cuenta que son buenos cagados de hambre. Y esas actitudes, esa manera de ver cómo la gente solidariza y comparte lo poco que tiene con la gente que le ha dado un pequeño respiro a su espíritu, se va a repetir siempre. Entonces, nada, que sigan haciendo teatro callejero, teatro al aire libre, teatro dentro del sindicato, teatro en la organización de mujeres, donde sea. Y siempre vamos a entregar alguna pequeña cosita y lo que vamos a recibir a cambio siempre va a ser infinitamente mayor. Cariño, amores, contenido, aprendizaje, lo que nosotros aprendemos haciendo callejeros, yendo a hacer talleres a los sectores populares, realmente es una tremenda escuela. Para mí esa es yo digo que tengo una gran escuela que es el callejero y la gran escuela que es estar siempre abiertos a estar en espacios que de pronto están perdidos en el espacio, pero existen. Solamente hay que hacer el tiempo para encontrarlos y hacer este vínculo. Oigan, chiquillos, yo la Fundación La Rosa me la cierran en un ratito más, así que voy a tener que dejarlos. Los abrazo, Carmencita, Rosita, Ana María, Faís, los abrazo infinitamente, mucho amor y muchas gracias por hacerme partícipe de este conversatorio. Lamentablemente los tengo que dejar. Para una próxima oportunidad, si surge la necesidad, aquí me tienen. Gracias, Sandro. Sandro, ¿y no Dime. alcanzaría a contarnos brevemente en qué estáis ahora para cerrar? Porque justamente íbamos a cerrar, si es que tiene unos minutitos, aunque sea muy corto. Bueno, yo derivé al doblaje de películas y del doblaje de películas derivé a las locuciones comerciales, a usar mi voz en la explotación. Teatro, lo último que hice fue virtualmente El médico a palo de Molière. No, perdón, El enfermo imaginario de Molière. Una experiencia en estas plataformas virtuales que yo todavía no termino de digerirla, pero fue una experiencia, ¿no? En teatro en este momento, nada, ideas, muchas ideas que espero que se plasmen prontamente. Y viviendo la vida a concho, disfrutando de la felicidad, trabajando para vivir en lo posible, no vivir para trabajar. Y feliz, me siento honrado de participar en este conversatorio y recordar tantas cosas bonitas que pasamos. Maravilloso, maravilloso. Nos cagamos, Sí. Yo me cagué de miedo muchas veces, arrancamos muchas veces, transpiramos muchas veces, tuvimos temor, pero fue lindo, fue muy lindo. Muy bonito. Ese tiempo. Y porque es la vida, y la vida es linda. Así de simple. Sí. Los Gracias, amo. Sandro. Chao, muy bien. Sandro. Chao, Besitos. Chao, chao. Y tú, Carmen, para poder cerrar, si nos pudieras contar un poquitito. Mira, no, a ver, bueno, yo tenía una trayectoria teatral y televisiva súper larga en realidad, pero recordando un poco a nuestro grupo, al Andrés, al Callejero,
tuve la hermosa oportunidad de trabajar con Claudio Fuentes, que viene siendo un segundo Andrés Pérez para mí, que escribió Las Palomas de Choferillo, una obra en décimas maravillosa, que de verdad yo creo que es una de las cosas más bonitas que yo he hecho, que lo hicimos en la calle, en lugares abiertos, que la escribió él, y que ellos han organizado, no sé si ustedes han escuchado el Santiago Off, que llevan ya una buena cantidad de años. Entonces, para mí, he hecho teatro universitario en todas partes, pero para mí siempre fue como un orgullo trabajar, porque además Claudio es un gran admirador de Andrés y de todo lo que hizo él. Entonces, también cuando yo llegué a trabajar con Claudio, y ellos son un equipo, también un concepto de comunidad, muy bonito lo que hacen, muy bonito como trabajan con los sectores periféricos. De hecho, Santiago Off sigue organizándose, ya viajan y hacen miles de cosas. Entonces yo creo que fue una de las experiencias que me recordó, que viví con todo este equipo de cabros jóvenes maravillosos, y Claudio como director, como el jefe del equipo, de verdad es un Andrés II, muy talentoso, súper talentoso. Así que para mí hacer Las Palomas de Choferillo, estuvimos en el frontis de la estación Mapocho un buen tiempo, estuvimos en Matucana 100, pero absolutamente al aire libre, o sea, es como una negra Esther, Las Palomas, con el Cucho Moya, estuve con la Luz Jiménez, bueno, ella me convocó a mí, bueno, para mí fue una experiencia súper bonita. Así que en ese sentido, yo agradezco poder vivir de mi profesión, y mi gran amor siempre ha sido el teatro, eh, y creo que el teatro definitivamente es comunitario. Los orígenes del teatro, cuando hicimos también cómo parte el teatro. El teatro parte como actos de rituales del público y el actor. Y eso es algo que está vivo, y nadie, no hay no hay una cosa más mágica y más maravillosa para mí que el teatro. Entonces, la experiencia de tener el contacto con el público, de saber lo que le pasa, de ver una persona que de repente no tiene nada que ver y te ve y se emociona y llora por lo que, como dice la Rosita, yo creo que eso hay que seguirlo alimentando siempre, siempre, desde cualquier lugar, eh, callejero, no callejero, pero el teatro es palabra viva. No existe, a mí me ha pasado también que me ha tocado grabar obras. De hecho ahora estoy en una obra que la tengo que grabar, y para mí no tiene nada que ver. Es otro lenguaje, no tiene nada que ver. El cine a mí me encanta, el cine es fantástico, todo lo que tú quieras, pero el teatro es el teatro. El teatro nace y vive, o sea, nace y muere en el momento que la función empieza y termina ahí, y no tiene nunca que ver una obra con otra. O sea, un momento de un público con otro público es vida pura. Entonces, tiene que seguir existiendo, y como dice la Rosa, estoy absolutamente de acuerdo que es una lástima estos fondar que además tú no sabes siquiera si fue justo o no, que tienen toda una cosa técnica que muchas veces los actores ni siquiera, porque en un proceso creativo tampoco tú sabes exactamente cuánta plata vas a ocupar, que si el clavo, que si no el clavo. Yo he sabido de mucha gente que han tenido miles de problemas para que les acepten estos financiamientos. Entonces te quedas como, ¿por qué ese ganó? ¿Por qué este no? Que también era justo que ganara. Como dice la Rosa, la gestión es súper difícil, tremendamente difícil, y estar supeditado a que un equipo de gente acepte o no, por razones técnicas, si tu montaje era bueno o no, es muy duro, igual, muy duro. Yo he sabido de proyectos re bonitos que no han quedado porque no existen las lucas, así de simple. Pero el teatro, yo creo que es un ritual maravilloso y que tiene que seguir existiendo siempre, siempre, siempre. Eso, eso. ¿Y tú, Rosa? Nosotros
como Gran Circo Teatro, acabamos de terminar un proyecto que hicimos en 3 comunidades de mujeres, en una comunidad que queda en San Bernardo, otra en Renca, que eran 2 casas de mujeres, y una junta de vecinos acá en Santiago con nuestra última obra, que es Las vacas, mis ojos detrás de la ventana. Eso lo hicimos en línea, hacíamos la obra de teatro, luego venía un conversatorio y después eran 6 sesiones de talleres que le hacíamos a las niñas que de alguna manera dependían de estas mujeres que participaron, que eran sus nietas, hijas. Y además estoy con un trabajo que llevo harto rato haciendo, que es El despertar de una mujer, que es un monólogo que habla de la historia de una mujer obrera desde que es muy pequeña hasta el Chile actual, y donde en algún momento se interpela al público para preguntarles cuál es el Chile que ellos se imaginan. Y ahí la obra se abre y empieza este diálogo con el público, donde surgen todas las cosas que uno sabe que hacen falta en nuestro país: justicia, el respeto, los cariños, eh, el respeto por todo. Para mí la clase trabajadora es súper importante. Entonces, cuando uno va a estos sectores que generalmente son sectores muy pobres, lo que sucede ahí es grandioso, porque dentro de la falta de dinero que tienen, que es mucha, van surgiendo también sus propuestas, también van surgiendo sus sueños, también van surgiendo sus rabias, sus temores. Tuve la suerte de estar en una película que habla sobre la diversidad sexual, que es una película que ahora va a estar en el Sanfic, que ha participado en varios festivales de LGBT, y nos ha ido muy bien, realmente es un trabajo hermoso. Entonces estamos, o por lo menos yo en realidad he hecho manos a todo lo que tiene que ver con mi oficio. Si lo tengo que hacer en pelota, se hace en pelota; si hay que hacerlo online, puta, uno se la ingenia, y es indudable que no es lo mismo. En algún momento estábamos muy asustados porque pensábamos que esto podía crear como el deseo de que todo uno lo haga desde su casa, pero nos damos cuenta que el sentido gregario que tenemos los seres humanos siempre nos va a convocar, y lo podemos ver en todo, en las manifestaciones, lo podemos ver en los encuentros, lo podemos ver también en las obras de teatro, cuando tenemos la posibilidad, dentro de estos paréntesis que hemos tenido lo hacemos y la gente se acerca, llega, porque es una necesidad, no es un invento creado desde arriba, es una necesidad de todas las mujeres y hombres, desde que nacen hasta que mueren. Hago harto taller, y estoy siempre súper disponible. He sido una mujer súper afortunada en términos de que he podido hacer lo que he querido hacer, y dejo de hacer lo que me provoca muchos sinsabores, muchas inquietudes. Entonces, uno tiene esa libertad. Es un oficio que también te da esa libertad Sí. de ir eligiendo. Uno sabe dónde quiere estar, con quién quiere estar, y, y también absolutamente de acuerdo. Mientras exista un ser humano vivo, el arte va a estar también presente. Gracias, Rosa. Gracias, Carmen. Eh, bueno, aprovechando la instancia, me gustaría invitarlos a ver 2 cosas que están liberadas en YouTube. Una es un poco para complementar este conversatorio, bueno, y también algunos anteriores donde se hablaba del teatro de calle, o teatro callejero, que son Más cerca de la luz. Más cerca de la luz se llama el documental, Rosa. Sí, Más cerca de la luz. Esa es una de las invitaciones que quiero hacerle, porque ahí también se muestra un poco la experiencia de varias personas desde varios ejes, desde varios ángulos, de varias compañías. Y el otro es invitarlo a ver también el reel de Juan Vera, que también está liberado en YouTube para las personas
que no lo hayan visto. Yo creo que son dos documentales que nos ayudan también a ir completando este trabajo de memoria de este periodo contracultural de los años Ujú. 80. Así que antes de despedirnos voy a leer algunos de los saludos para Alfonso Miño dice, grande invitado, muy buen programa. Jorge Bozo, saludos a los teucanos. Carolina Quintanilla escribe, las cosas no han cambiado mucho en todo caso por ahora. Osvaldo Varas, saludos queridos rieles, un abrazo a la distancia. Jimena Schultz, hola, viendo también recuerdos e historias de memoria de los 80, importantes recuerdos. Manuel López, hola, saludos y abrazos a todos. Andrés Peña, próceres del arte escénico que crearon compasión, convicción y sobre todo belleza desde la pobreza, la humildad, el encarar el miedo. Manuel López, qué enorme placer verlos. Ernesto Orlando Benvenuto, saludos queridos amigos y compañeros, saludos Carmen Diza. Ana María Schulz dice, qué interesante la historia, todos debieran verlo como sobrevivió el teatro en dictadura. Carolina Quintanilla, a pesar de todo, el público siempre ha apoyado el teatro y la música en vivo, y a cuanto acto artístico que existe. Valesca González, saludos fraterno, Rosita hermosa. Marcela Schulz, con el sistema neoliberal más que con la tecnología. ¿Algún comentario de entremedio? Manuel López, felicitaciones por este encuentro, muy esclarecedor y didáctico. Abrazos a todos, grandes actores y gestores de la épica de la libertad y el arte, no solo callejero e interviniente de la defensa de la democracia. Abrazos. Leonardo Aravena, lindo conversatorio, gracias Rieles por aunar estos relatos históricos. Ani Muchucandi, saludos. Claudio Andía, gracias por este conversatorio lleno de historia. Marta Orostegui, los hermanos González del Bosque y Juan Antonio Sepúlveda, pone ella. Aquí completa, ahí se me fueron los mensajes, pero aquí está. Andrés fue muy generoso, dice Marta. Y eso, más que nada, y despedirnos, agradecerles nuevamente, gracias Carmen, gracias Rosa, gracias Sandra también que se tuvo que ir antes, y muchas gracias Anita, y gracias a Pío también. Así que, y antes que todo, también más adelante, como anuncio, vamos a invitar a Roberto Pablo también, porque también estamos inquietos por hablar de la totalidad de este relato, completar cronológicamente lo que viene pasando después con la compañía. Así que, y vamos a ver, vamos a investigar a quién más también tenemos que entrevistar para saber de los otros periodos. Así que, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas Ana María. gracias. Chao. 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 Chao.